todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas del canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Juan Navarrete, quien ahora es el subdirector del Instituto Juan de Mariana. Y bueno, pues he traído a Juan porque me apetecía hablar un poco, cosa que hago poco en el canal, de la actualidad política española y eso. Y digo, bueno, pues voy a ver si Juan, que nos trae de que le apetece hablar y que nos puede contar. Entonces, Juan, ¿cuál es tu opinión de lo que estamos viviendo estos últimos días aquí en España? ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, lo primero, un placer esta segunda vez ya en tu canal, porque ya estuve una vez hablando de memoria democrática y historia un poco, y es un placer. Mm, Sobre la pregunta que me haces al inicio, bueno, yo creo que en realidad la política española hoy en día es un cúmulo de barbaridades una tras otra a las cuales ya nos hemos anestesiado prácticamente. O sea, la población española prácticamente se ha hecho inmune a las barbaridades y locuras. Es decir, amnistiar condenados por terrorismo, amnistiar condenados por malversación de fondos. O sea, son cosas que hace, ya no te voy a decir 20 años, pero cosas que hace 5 años dirías, joder, qué barbaridad, y la gente estaría por las calles. Y sí que es cierto que hay movilización ciudadana y hay gente que se queja, evidentemente, como debe ser. Pero lo cierto es que hay una serie de personas, que es la gran mayoría de la población, que se anestesia un poco porque es una detrás de otra y no te dejan hablar de lo que pasa porque luego viene una, luego Ujú. viene otra y prácticamente no tienes tiempo para poder quejarte. Es un poco, ¿no? La rana que nos van subiendo el fuego poco a poco y nos van cocinando Efectivamente, y efectivamente. no nos damos cuenta. ¿Y a qué crees que se debe este movimiento de lo aceptable de la ventana de Overton de la corrupción política? Es una buena pregunta porque yo lo escribí hace poco en un artículo de que todo lo que estamos viendo hoy en la política española le pasa a cualquier gobierno europeo y Ujú, en cuestión de meses cae, o en cuestión de semanas. Es decir, lo del caso Coldo, que en realidad habría que llamarlo el caso Sánchez, ujú, ujú. porque ahí está metido toda la cúpula socialista. Joder, eso hizo caer al gobierno de Boris Johnson en Reino Unido. O sea, Boris Johnson eh, cayó, dimitió por el hecho de que le pillaron de fiesta un día en pandemia tomando alcohol tal en Down Street y por eso cayó. Y aquí en España no pasa absolutamente nada. Eh, entonces, ¿el por qué? Pues no lo sé. O sea, España sí que es cierto que se parecen muchos de las naciones europeas, pero sí que es cierto que cuando dice que España es diferente, a veces sí que es verdad, ¿no? Spain is different. Eh, Nos hemos acostumbrado mucho pues, a tener esta élite política, esta casta, como diría Milei, tan sumamente corrupta y simplemente lo aceptamos como, bueno, como es político, ya va a ser corrupto per se. O sea, no tenemos la convicción de que puede llegar a haber un político que no sea corrupto, que a mí también se hace muy difícil, ¿no? Pero por lo menos menos corrupto de los que hay ahora. Ujú. Y la gente se ha acomodado a este sistema en el que ya no es que haya que defender que los políticos no sean corruptos, sino que los políticos a los que tú apoyas sean menos corruptos que los del otro, que los del contrario. Porque Ujú. es una batalla de ¿y tú más? No, es que me da igual que los míos sean corruptos, es que los tuyos son más. Entonces así no se soluciona el problema de base que es la corrupción, ¿no? ¿Hay algo que haya pasado estos últimos días que te ha llamado especialmente la atención? Yo sí que tengo algo en mente, pero quiero saber tu respuesta, algo que digas, ostras, es que esto es bastante más grave de lo que parece. Hombre, los últimos días pues hemos tenido la aprobación de la ley de amnistía, Ujú, que a mí personalmente me parece una barbaridad. O sea, técnicamente y jurídicamente, pues incluso tú podrías saber mucho mejor porque has estudiado Derecho, pero es una barbaridad el hecho de que ya el Estado, o sea, la amnistía no es un indulto que coges y dices, yo como Estado te voy a perdonar un delito que sí has cometido. La ujú, amnistía es coger y decir, ese delito no existió. Es decir, la amnistía perdona. O sea, básicamente tienes que pedir perdón tú al que ha cometido el supuesto delito, ¿no? Y bueno, y al final todo lo que estamos viendo, la amnistía, los pactos con Bildu, etcétera, son por una mera cuestión maquiavélica de
preservar el poder, que es Pedro Sánchez. Es un proyecto de poder unipersonal totalmente. Ujú, ujú. Entonces, pues lo de la amnistía, evidentemente, a nivel jurídico y a nivel moral, sobre todo, que yo creo que es lo más relevante a nivel moral, es una barbaridad. Eh, lo del caso Coldo, que insisto, es el caso Sánchez, en la que está Ábalos metido, que Ábalos nos dio. Estas cosas son las que a veces por las cuales me siento no orgulloso de ser español, pero sí agradecido. Es decir, el discurso que dio Ábalos, Ah, sí, sí, sí. que algunos le pusieron incluso música de Batman detrás, o sea, que no tengo secretaria, Ujú. no tengo ni chofer. Es que es algo tan grotesco que dices, joder, solo me queda quitarme el sombrero y aplaudir, ¿no? Pero en realidad es completamente lamentable. Encima dijo secretaria, que es para moldear bien la figura de Coldo, Ujú. de esa persona que nació en un pueblo de Las Valencia que se llama secretarias. Torrente, además, es que es todo grotesco, ¿no? Y lo que se ve es que ahí estaba pues implicado también Francina Armengol, que es, recordemos, la tercera autoridad del Estado por detrás del rey de España y de Ujú, Pedro Sánchez, que bueno, ya tenía con su marido, que ya sabemos lo que hizo con las tuteladas y las menores en Baleares, y incluso el propio Salvador Illa, que se va a presentar a las elecciones de Cataluña, que serán el próximo 12 de mayo. O sea, ahí está envuelta en una corruptela gran parte de la cúpula del Partido Socialista ujú, de ujú. España y parece que la gente le da exactamente igual. Lo han tapado con la amnistía y lo han tapado sacando otro caso que es el de el novio de Ayuso, A que mí eso cuando me ocurre, parece lo grave, cómo han sacado ese caso. O sea, efectivamente, o sea, lo grave, o sea, yo no voy a hacer aquí apología de no, de defraudar a Hacienda, aunque podría hacerlo, porque pagar impuestos es algo inmoral, y lo decía el propio Marx. ujú, Marx decía, el primer deber de todo ciudadano es dejar de pagar impuestos. Eh, o sea que los marxistas deberían, tanto Cantal Internacional, pues deberían tomarlo al pie de la letra. Pero claro, o sea, ahí estamos hablando de que Hacienda reveló datos que son confidenciales. ujú, ujú, O sea, suponiendo que defraudar a Hacienda está mal, uno, luego, suponiendo también que revelar los datos de Hacienda es ilegal, y de hecho creo que hoy justo he leído la noticia de que el Colegio de Abogados de Madrid eso. va a recurrirlo, Sí, sí, sí. y también partiendo de la base de que cuando ocurrió todo esto, no era novio de la señora Ayuso. O sea, daría igual. Y además, aunque hubiera sido novio, ¿tengo yo responsabilidad de lo que ha hecho mi novio en cuestiones de Hacienda? O sea, es Ujú. como, o sea, es algo que una bomba de humo que ha saltado que ha lanzado el PSOE, muy bien lanzada, porque prácticamente ya no se habla del caso Coldo. Sí, salen noticias, es un goteo, pero eso parecía que iba a destruir al PSOE, iba a dimitir. No. Mentira, o sea, es una mentira. Yo me acuerdo que fueron un par de días que era noticia tras noticia tras noticia sobre el Mm, PSOE, y luego ahora ya, bueno, pues y ya está. vamos a sacar algo y tiraron de Hacienda, ¿no? Tiraron es que es eso, o sea, tienen Hacienda a su poder y encima la utilizan para hacer más el mal, para revelar esta información, para sacar datos, para Mm, filtraciones. mm, Terrible, pero es que es como dices, o sea, yo al final o tienes que estar escuchando todas las mañanas a Federico para que te ponga al día de todo y acordarte y ir apuntándotelo en un papel, pues es imposible seguir todo lo que pasa en la política. imposible, imposible. O sea, si recogiéramos todas las cosas que han pasado, no en los 10 últimos años, sino en las últimas legislaturas de Pedro Sánchez, desde la pandemia, o sea, Mm, desde el 13 de marzo del 2020 o 19 se decretó el estado de alarma. Desde ese día hasta hoy, te pones a contar todas las barbaridades que han hecho y dices, es que no te lo crees, no te ujú. lo crees. Pero bueno, así estamos. ¿Por qué crees que la iglesia ay, uy, la iglesia, la izquierda, perdón, lo perdona todo? ¿Por qué crees que los políticos del PSOE se lo perdonan todo? Eso es una cosa que A ver, siempre... es cierto que yo creo que no es ya solo un problema de izquierda, sino es un problema de la democracia en general. Es Ujú, decir, que los votantes de los partidos tienden mucho a perdonar los actos que de la misma manera que lo hiciera la competencia lo criticarían más, pues los de los tuyos pues no los criticas tanto. ujú.
Y eso es igual que pasa, por ejemplo, cuando en un partido de fútbol hay una falta y tú sabes que hay dos equipos, ¿no? Y le hacen una falta al de tu equipo. Y tú sabes que no ha sido falta, pero aún así te vas a quejar, porque Ujú, tienes que quejarte. Pues lo mismo pasa en la política, ¿no? Prácticamente se ha convertido en una dialéctica de partidos de fútbol de hinchas, completamente irracionales, que todo lo que hagan los tuyos va a estar bien y todo lo que hagan los demás va a estar mal, independientemente de lo que la realidad objetiva diga. Pero sí es cierto que pese a que es un problema yo creo que endémico de la democracia, de que los votantes tienden a quejarse muy poco o tienden a ser muy poco autocríticos frente a sus partidos, yo creo que sí que es cierto que la gente de derechas, vamos a llamar derecha sociológica a PP y Vox, ujú, ¿vale? Aunque la diatriba de izquierda-derecha ya sabemos que tiene poco sentido hoy, pero sigue funcionando. Son muchísimo más críticos que los votantes de izquierdas. ujú. Muchísimo más. No sé por qué, no sé por qué, pero yo lo que veo es que cuando ocurre un escándalo en Vox ocurre un escándalo en el PP, sí es cierto que hay gente que nos apoya igualmente, igual que hace la gente de izquierda con el PSOE, con partidos de izquierda, pero sí que hay muchos más sectores que lo critican de manera férrea. No lo sé por qué, pero sí que es cierto que lo de la izquierda es un sectarismo brutal. Y más en el propio PSOE. O sea, es que el PSOE en sí es Pero yo no una, sé. una ideología en concreto. Yo no sé si existe el equivalente, pero yo los vídeos de Roma Gallardo u otros que se van a los meetings del PSOE y les empiezan a hacer preguntas y dicen, oye, ¿por qué sigues votando a pesar de esto? ¿Qué te parece esto? Mm, ¿Qué te parece lo otro? Yo el equivalente a eso en otro partido, yo no lo he visto. O sea, ya no claro. izquierda o derecha, digo en otro partido, ni en Podemos, ni más Madrid. O sea, es brutal no sé, la Mm, disonancia cognitiva que viven, en la realidad en la que viven, tan alejados de los hechos que o de algo lógico, ¿no? Algo que lo ve y alguien que pueda pensar, vale, su razonamiento es lógico, pero yo creo que se da sobre todo, ya digo, en el PSOE o más partidos de izquierda, mm. siendo igualmente seguro que habrá gente parecida en todos lados, ¿no? Sí, está Pero claro. tan exagerados, y yo lo veo Mm. difícil. De hecho, los vídeos que mencionas, de hecho, el último que vi fue uno de Vito Quiles, que a Mm, veces, o sea, a mí no es un periodista que me guste o que yo siga, pero sí que es cierto que a veces va a manifestaciones de cualquier tipo y pues se pone a preguntar simplemente, ¿no? ujú, Y normalmente suelen ser la gente, si te das cuenta, hay un perfil que es la persona de a partir de 50 60 años para arriba, que son siempre la gente que va a los mítines, ¿no? ujú, Y la gente que te dice que da igual lo que haga. ujú, Te dice que no, es que pero Sánchez ha mentido en esto, en esto y en esto. Y dice, bueno, es un cambio de opinión, tal, me da igual. Y hay algunos que directamente te dicen que me da igual que mienta. ujú. O sea, es que les da completamente igual y con eso un montón de ejemplos. Entonces, son gente con los que no se puede debatir y jamás van a cambiar de opinión, Puede desgraciadamente. ser, puede que sea gente que vive del partido, ¿no? Entonces, pues lo puedes entender aún más. ¿Tanta gente viviendo del partido? Puede ser, si no, por gente que... Sí, Al final mm, también es esto, pues parte de la democracia, ¿no? Que hace que mucha gente viva a costa de un partido y al final que gane un partido u otro, hay mucha gente que se lo juega todo, que se puede ganar su sustento, su claro, sueldo, porque es claro. como ganan los míos. Por eso que a esa gente más o menos lo puedo entender, pero aún así me da la sensación de que hay mucha gente que no y que simplemente es Mm, por vivir los colores, ¿no? Con algo de la analogía que hacías con el fútbol de, no, este es mi equipo y haría lo que sea por mi sí, equipo. sí, totalmente. Mm. ¿Veis que hay una diferencia entre la gente mayor y la más joven a la hora de estar, bueno, no sé, no solo radicalizada, pero tan politizada o tan a favor de un partido? Hombre, se habla mucho ahora de la guerra entre generaciones, que si en el futuro va a haber una guerra intergeneracional y tal. Yo creo que incluso ya la hay de manera latente. Sí que es cierto que lo que sociológicamente se llama por Twitter boomers, toda esa generación boomer que nació en el baby boom, pues entre los 50 y los 70, más o menos, nació un montón de gente en España, porque iba acompañado de unas buenas condiciones económicas, ¿no? Y toda esa gente, pues vivir en una España buenísima. O sea, vivir en una España que ya se terminaba, con la adolescencia suya, se terminaba la dictadura de Franco, una apertura
a nivel de libertad de expresión, un crecimiento económico brutal, había unas expectativas a futuro buenísimas, cosa que hoy por hoy no hay, tenían una capacidad económica bastante buena. O sea, eran una España que vivieron buenísima, ¿no? Y claro, eso se contrapone con el pesimismo brutal con el que viven ahora los jóvenes, de, joder, tengo 30 años y sigo estudiando y en casa de mis padres, no tengo la capacidad para comprarme un piso como tenían mis padres, no puedo independizarme, no puedo tener una familia, la situación política es un caos. Entonces, yo creo que va a llegar un momento, sobre todo pues con el tema de las pensiones, yo lo veo claro, ¿no? Porque al final es una guerra intergeneracional que siempre lo llaman los políticos de izquierda justicia social, pero es todo lo contrario. Es un egoísmo brutal por parte de las generaciones boomer, eh, que a costa de ese egoísmo pues van a conseguir que gran parte de los jóvenes de hoy tengan que trabajar para sustentar 3 o 4 pensionistas. Y va a Ujú. llegar un momento en el que eso no va a ser sostenible. Y cuando los jóvenes pues vean, claro, el problema es que lo tienen que ver claro. O sea, porque hoy por hoy sigue habiendo mucha gente que piensa que está trabajando, cotiza y ese dinero pues va a una hucha, un cerdito, y el Estado lo tiene ahí y cuando acaba pues dice, toma, y te lo doy. No, vamos a ver, tú estás trabajando para pagar las pensiones de hoy, no tu pensión del futuro. O sea, esto es un sistema de reparto. Eh, lo que tú dices que es lo de hoy sería lo que nos gustaría a nosotros de un sistema de capitalización, ¿no? Que cada uno ahorrara el dinero que quiera y lo invirtiera o lo pusiera en fondo o lo que sea. Pero cuando la población joven vea que hay una diferencia tan brutal entre la calidad de vida de sus padres y no, no voy a decir pobreza, porque España afortunadamente sigue siendo un país muy rico y vivimos muy bien, pero sí más precariedad en los jóvenes, yo creo que va a haber un punto de fricción inevitable, claro. Ujú. No, sí, sí, sobre todo en el tema de las pensiones, yo diría que esa guerra ya se está dando. Al final, la Mm, democracia es una forma pacífica de cambio de poder, ¿no? En vez de pelearnos una guerra civil, pues contamos cabezas y vemos mm. quién manda. Y al final, pues en las elecciones hay cierta batalla, hay pues cierta batalla, ¿no? Hay gente votando una cosa y otra. ¿Qué es lo que pasa? Yo diría que hay gente que todavía no se da cuenta de que la batalla se está librando y que ellos pues tienen sus votos y votan mucho. Yo no sé cuál será el grupo al que votan principalmente los que cobran pensiones, pero intuiría que sería el PSOE, ¿no? O el PP, PSOE, algo así, los que más les prometen resguardar las pensiones, que al final pues es su manera de pelear esta batalla. Sí, si es que al final dice que, o sea, hay estadísticas y baremos que tampoco me las creo demasiado porque lo de las estadísticas no sabes ni a quién les preguntan, Ujú. ni a cuántos les preguntan, entonces tienen muchos problemas, ¿no? Pero bueno, vamos a partir de la base que nos las creemos. Sí que es cierto que dicen que hay muchos jóvenes ya pues, que están cambiando de mentalidad y que están votando a partidos más radicales, ¿no? Pero yo Ujú. creo que son olas, por ejemplo, cuando el auge de Podemos en el 15M y tal, pues joder, la mayoría de la gente y de la población joven votaba a Podemos. Ujú. Hace 2019 pues votaban a Vox y aún hoy por hoy yo creo que hay mucho joven que vota a Vox, Ujú. o mucho joven que vota a Sumar. Hay pocos jóvenes que se sientan identificados con los partidos tradicionales, ¿no? Como es normal también, porque los conocen poco y son poco atractivos y es cierto que los partidos nuevos, pues, por ejemplo, Vox se supo mover muy bien por redes sociales, que es al final el nicho del votante joven, ¿no? Ujú. Pero también hay mucho joven que vota al PSOE, ¿eh? Y mucho joven también que vota al PP. Entonces, yo ya no creo que sea un problema de partidos, porque eh, lo de los votos y los partidos, pues muchas veces parece que va a haber una revolución de que va a llegar un partido nuevo y tal, pero yo creo que España siempre va a tender al bipartidismo, por una cosa o por otra. Y esos supuestos partidos revolucionarios que han llegado para cambiar el orden y tal, no dejan de ser otro grupo de presión que quiere llegar al poder, pero para conseguir su propio beneficio. No, no creo en partidos mesiánicos. ¿No crees que vaya a llegar un Milei español? No, no lo creo. O sea, desgraciadamente no lo creo. No lo creo porque las condiciones, o sea, esto suena muy materialista, ¿no? Y muy marxista, pero las condiciones materiales de Argentina son completamente distintas a las de España. Es decir, aparte que un mensaje libertario como el de Milei en España no calaría jamás.
O sea, tú imagínate, Alguien podría decir lo o mismo sea, del mensaje de Milei en Argentina. Que decir, en Argentina sí que caló. caló, pero caló por el mero hecho de que la gente ya no le quedaba otra. O sea, claro, no es lo mismo. O sea, al final la ideología importa y mucho, y el partido al que has votado toda tu vida importa mucho, Ujú, pero lo que más importa al final es comer y dar de comer a tus hijos, tío. Y en Argentina había mucha gente que era pobre y no podía comer. O sea, había un 40% de pobreza infantil. O sea, había una cantidad de pobres que, y no pobres, o sea, pobres aquí lo entendemos como no me puedo ir a, yo qué sé, a Benidorm a bañarme a la playa un fin de semana. No, no. Pobres hay en Argentina es que no te puedes echar nada a la boca en un mes. Eso es jodido. Entonces, cuando tienes esa situación, la ideología pues cambia completamente. Y dices, pues este Milei, pues que va a cambiar y revolucionar todo, pues puede que sea una alternativa. Pero hoy por hoy en España, trasladas el discurso de Milei aquí y es imposible, imposible. Tú imagínate a todos los funcionarios que les vas a decir que a la mitad les vas a echar y a la otra mitad les vas a bajar el sueldo. A ujú, todos los pensionistas que vas a privatizar las pensiones. A todos los lobbies de la sanidad que vas a privatizar la mitad de la sanidad. Lo de la educación igual. O sea, es que tienes tantos lobbies y tanta gente viviendo del Estado, que también pasaba en Argentina, si es cierto. Pero claro, la situación de España, afortunadamente, no es tan decadente y tan mala como la que tenía Argentina. Entonces hay gente que dice, oye, pues igual el aceleracionismo, ¿no? Eh, votar al PSOE o al partido que lo esté haciendo fatal o el partido que lo está haciendo peor para llegar a conseguir, poder conseguir llegar al caos y que surja un Milei del caos, ¿no? Ya, pero eso puede ser también muy peligroso porque el camino se pueden quedar muchas personas. ujú, ujú. No, yo a veces lo pienso. Yo, el tema de estrategia es uno de los que más me cuestan y a veces sí que digo, bueno, pues aceleracionismo, tal, pero luego digo ya, y es que pero por el camino que puede pasar, pero es que a veces digo, es que a lo Mm, mejor es la única solución porque a la gente le cuesta aprender en cabeza ajena, ¿no? O lo viven ellos las desgracias o les cuesta mm. darse cuenta. Has dicho que desafortunadamente te parecería difícil que hubiese un Milei aquí en España, entonces entiendo que tienes una visión favorable hacia Milei, ¿no? ¿Es así? Sí, no, por supuesto. O sea, por supuesto. O sea, con mi ley tengo escepticismo, pero no porque sea mi ley, sino porque se está dedicando a la política. Ujú, Y todo el mundo que entra a la política o se corrompe o, o no se corrompe, pero acaba siendo más tibio de lo que en realidad era al principio, ¿no? O sea, y eso le pasa a todos los partidos. Muchos partidos que son muy revolucionarios en la oposición llegan al poder y se acomodan y ya no tiene un discurso tan revolucionario, ¿no? Afortunadamente yo creo que mi ley, por el hecho de no ser político de profesión, sino ser un profesor de economía, ujú, puede que cambie algo esto. Habrá cosas en las que tendrá que ceder, por supuesto, obvio. O sea, también tenemos, o sea, muchos libertarios tenemos esa visión utópica de, no, yo llegaría al poder y eliminaría el Estado de un día para otro. No, las cosas son mucho más complicadas. Pero a mí, evidentemente, mi ley me encanta. O sea, me gusta mucho, no ya por lo que hará, que yo espero que sea algo grande, aunque puede salir o muy bien o muy mal, yo creo que no hay término medio, pero sobre todo por lo que ha hecho ya. Es decir, que hoy por hoy ya digas la palabra anarcocapitalismo y la gente no se quede rara, sino que la asocien ya con mi ley, que la asocien ya con privatizaciones, con libertad individual, etcétera, ujú, joder, eso es un logro brutal. O sea, ujú, que un presidente libertario que se autodenomina como anarcocapitalista ha llegado, haya llegado al poder de una república tan importante como es la República Argentina, a mí me parece, solo con eso, es un hecho histórico totalmente. ujú. No, estoy de acuerdo. Yo al principio también era muy escéptico y no lo tenía muy claro, pero con el tiempo me he subido al carro de Milei y además pensando eso, diciendo, bueno, pero es que solo con con la gente que ha conseguido, con las mentes que ha conseguido cambiar, y ya ha hecho mucho. O sea, ya ha Hmm. hecho más que voy a hacer yo seguramente en toda mi vida. O sea, que es de honrar. Y de hecho, bueno, vosotros lo vais a honrar, ¿no? En el Juan de Mariana, en junio. Sí, el 21 de junio se le entregará el premio Juan de Mariana, Ujú, un premio que sale por la votación de todos los miembros socios del instituto. Y, y bueno, pues el 21 pues habrá una cena
Muy bien. y se le entregará el premio. Y aprovechando también porque el día siguiente se lo dan en Alemania, el premio Hayek. Así que tiene que venir, vendrá a Europa en verano y hará una gira por Europa en la que estaremos, claro. Espero que no haya ninguna emergencia de última hora, que esto, con gente tan importante, no. Sí, sí, Vale, imagínate, es hay cierto, es cierto. un terremoto en Rosario, pues ya. No, Dios quiera que no, pero no, no, esperemos que sí. Bueno, y se lo da el Juan de Mariana, del que, como decía al principio, tú ahora eres parte, ¿no? Eres el subdirector del Juan de Mariana. ¿En qué Ujú. consiste eso exactamente? ¿Qué haces? Bueno, pues en realidad el subdirector no tiene una tarea específica, Ujú, pero sí que lo que hace es coordinar gran parte del equipo del que trabaja en el instituto, que visualmente parece que en realidad trabaja poca gente, pero hay que coordinar a mucha gente y muchas personas, ¿no? Pero sobre todo lo que yo me encargo es el tema de organizar eventos, que parece que no, o sea, parece que organizar un evento es fácil, pero cuando te metes es realmente complicado porque tienes que estar en cada uno de los detalles. El día del evento es un día agotador por completo y tú lo sabes bien, que también has organizado muchos eventos. Pues el tema de organizar eventos, grabarlos, organizar charlas en la Universidad Francisco Marroquín, de la que tú eres profesor, eh, organizar pues, que se suban las mismas cosas a las redes sociales, a la web, a la newsletter, los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, organizar los artículos que se suben al instituto, el canal de YouTube también. Es un poco con muchas funciones ujú. que a veces te mata un poco porque tienes que estar atento a mil cosas, pero yo estoy muy agradecido porque la verdad es que, y agradezco a Manuel Llamas, que es una oportunidad excepcional porque sobre todo lo bueno que tiene el instituto es que trabajas con gente que es brillante. O sea, el Ujú. hecho de trabajar con el propio Manuel Llamas, con Eduardo Fernández Luña, con Domingo Soriano, o sea, trabajar con esa gente que yo hace unos años las veía en las conferencias de YouTube y iba a Madrid de propio desde Zaragoza Ujú. a verlas, es como, joder, qué lujo y qué privilegio, ¿no? No, yo también tuve ese momento al principio cuando empecé a trabajar con Domingo, que era alguien a quien yo admiraba y de repente Mm. ya, pues, estaba trabajando con él, cogemos confianza tal, y ahora ya, que le sigo admirando, pero que ahora ya el reto es mucho más cercano, ¿no? Sí, Y sí, claro. lo pienso y digo, hostias, cómo han cambiado las Mm. cosas a veces. Ujú. Y bien, le habéis decidido, le habéis otorgado el premio a Javier Milei. Eso, bueno, funciona por votación del público, ¿no? Pero Ujú. si tuvieras que otorgar tú un premio ahora a alguien que no haya sido premiado, ¿a quién se lo otorgarías? Uf, qué pregunta más complicada. Eh, claro, en realidad es complicado porque es un premio a una vida en defensa del liberalismo, ¿no? Ujú. Entonces tiene que ser ya una persona longeva, mayor. Sí. Aunque sí que, aunque no tenga muchos años, hay gente que hoy por hoy, siendo joven, ya ha hecho tanto por el liberalismo, yo qué sé. A mí me encantaría dárselo, por ejemplo, a Axel Kaiser. Juan Ramón Rayo, aunque no haya ganado ya, va a ser un ganador evidente del premio Juan de Mariana. O sea, no sé si de aquí a 5, 2, 3 o 10 años, pero lo será. Ujú. Eh, entonces, sí, pues Axel Kaiser, Juan Ramón Rayo, Gabriel Zanotti, por ejemplo, Ricardo Rojas. Incluso este año se llegaron a votar a McCloskey y a Peter Boyd, Ujú. Ujú. que serían dos muy buenos ganadores también. Pero ya te digo, o sea, hay mucha gente y muy buenos candidatos y normalmente suele estar muy competido el tema del premio, pero es que este año, claro, con las elecciones de Argentina, pues era o sea, es escandalosa la diferencia. Ujú. Ujú. Bueno, yo, uno de los nombres por los que llevo tiempo abogando para que gane el premio, que sí que es verdad que está muy mayor, así que no sé si sería factible, porque, bueno, el que iba a decir es Vernon Smith, ganador del premio Mm, Nobel y desarrollador de la economía experimental. También me encantaría Thomas Sowell, pero sé que es muy mayor y que sí, no viaja es que una Thomas Sowell ya tiene 90 años, ¿no? 93, creo. Bueno, como Vernon Claro, es Smith, muy mayor. tiene 93 años, Mm, sería difícil hacerles viajar, pero McCloskey también es un nombre para tener ahí, a ver si mm. algún año se lo dais, que también es un nombre que
No sé, que algún año intuyo que se los daréis, ya veremos cuándo. Y sí, bueno, Sí, seguro. Es el típico que todo el mundo se lo quiere dar todos los años, pero bueno, que hay gente antes, sobre todo por eso, porque es que cuidado, que Es muy joven todavía, o sea, claro, claro, que igual no hay, igual te saltas un no año hagas. de alguien y ya no se lo puedes dar. O sea que. Claro, claro. Pero lo ganará seguro, Ah, estoy convencido, convencido. no, no, eso lo sabe todo el mundo, pero de nuevo, por ejemplo, a mí a Bastos me parecía que os lo disteis joven y a mí leí igual. Y digo, uy, son jóvenes todavía para ganar el premio pensando en otros que lo tienen. Que son merecidos. Esto es un poco también como el premio Nobel. El premio Nobel a lo mejor hay gente que ya se lo merece, pero dices, oye, mira, se lo voy a dar a este otro que si no, al igual. Bueno, bueno, lo del premio Nobel ya sabemos cómo funciona un poco, ¿no? Que Obama gana el premio Nobel de la Paz No, bueno, y Henry Kissinger también, o sea, estaba parece pensando que tienes en, que ser un genocida para ganar el premio Nobel. estaba pensando en los de economía, que hay gente que gana el premio Nobel por trabajo que hace cuando, o sea, gana el premio Nobel 70 y pico, 80 por trabajo que hizo cuando tenía 20 y algo, 30, ¿no? Sí, sí es House cierto, ganó sí a es los cierto. 60 y algo por un artículo, uno que había escrito con 26 y otro que había escrito con 30 y pocos. O sea, que se tuvo que esperar porque había gente ahí en la cola, pues un poco parecido, un poco parecido. Bien, bien, bien. Y ahora que trabajas ya en la mera divulgación de la libertad, ¿qué te parece? ¿Te gusta este trabajo? ¿Te sientes lleno con él? Pues la verdad es que es un trabajo, no te voy a decir soñado, porque siempre yo creo que puedes pensar un trabajo mejor, Ujú, al que nunca vas a alcanzar, pero siempre tienes unas metas superiores, inalcanzables, pero y que luchas también por ellas. Pero la verdad es que es un trabajo que me encanta porque, sobre todo, o sea, es un trabajo que me gusta mucho porque está relacionado con el liberalismo, la defensa de la libertad y tal, que suena como muy vacío, pero una vez que ya te autoconsideras como liberal, libertario, empiezas a leer, empiezas en el mundillo y llevas varios años y ya estás haciendo cosas, organizas un evento, organizas pues una charla a la que vienen 40, 50 personas o como 200. El ujú, otro día en el CEU, el Primark Roadshow, pues la verdad es que dices, joder, estoy haciendo algo de verdad. ujú. O sea, mi trabajo se ha visto muy recompensado y sobre todo que hay muchísima gente que te lo agradece. Y eso es lo más satisfactorio de todo. Y también estás en el máster de Huerta de Soto, ¿verdad? Estoy cursando el máster de Economía de la Escuela Austriaca de Huerta de Soto, sí, ¿Y qué tal es correcto. el máster? ¿Te está gustando? Pues, pues la verdad es que me encanta. O sea, al principio, o sea, yo estudio historia Ujú, y al principio tenía un poco de reticencia al acercarme a un máster de economía porque dije, uy, economía, tal. Pero, pero lo que he visto es que es un máster súper disciplinado, porque se dan un montón de cosas. O sea, evidentemente es un máster de economía, pero se toca la historia, se toca la filosofía política, se toca la filosofía, se toca la sociología, o sea, se estudian tantas cosas y los profesores son tan buenos que merece muchísimo la pena. Y aprovechando además, hace poco se abrieron la inscripción para el año que viene, entonces todo el mundo que quiera hacerlo, yo lo recomiendo un montón, porque ya te digo, el grupo y la gente que va a hacer el máster suele ser gente muy buena, gente con la que te haces amigo y son muy buena gente y además son gente de cabeza brillante también, ¿no? Y pues viene mucha gente de Hispanoamérica, vienen abogados, vienen economistas, viene gente del derecho, o sea, vienen un montón de personas de muy distintas ramas del conocimiento y entonces eso, las clases pues gustan mucho porque las clases, por ejemplo, prácticamente son exposiciones y debates sobre esa exposición. Entonces se hacen muy amenas. ujú, O ujú. sea, está genial. ¿Y alguna clase que te haya sorprendido para bien? Algo que en un principio dijeras, no tengo muchas ganas de cursar esto, pero al final, o clase o profesor, que digas, oye, mira, esto es lo que más me ha sorprendido para bien. A ver, me sorprendieron todos para bien. Y sí que es cierto que el show del máster es Huerta de Soto, porque sus No, pero clases Huerta no son. te puede sorprender mucho porque ya la has visto. Huerta no, lo has visto en vídeos, pero es esto que tienes que verlo en persona para creértelo. O sea, Ujú, el hecho de que cuando, o sea, la típico de Huerta rompe el billete y tal y lo lanza, pues eso cuando te hace mucha ilusión cuando, aunque lo hayas visto ya por vídeo, pero te hace mucha ilusión verlo en persona, ¿no? Y la verdad es que ver la motivación con la que Huerta, hoy por hoy, con 67 años, da las clases, es algo digno de admirar completamente. ujú. Pero a mí personalmente, mi profesor favorito del máster es Óscar Carreiro. O sea, a mí me parece como profesor increíble. De hecho, vengo ahora de una clase con él. Y es que es un profesor que,
o sea, suma que te diviertes mucho en las clases, porque es muy gracioso y te ríes mucho con él, pero a la vez que te estás riendo, estás aprendiendo un montón de cosas. Y sabe muchísimo y tiene la capacidad de hilar discursos de historia y de filosofía política, y lo mete luego con el tomismo y Aristóteles, que es muy aristotélico él, y luego lo da, por ejemplo, tiene dos asignaturas, una de medio ambiente, que es buenísima, desmontando todos los puntos del medioambientalismo hoy en día, y otra de la public choice, no me sale en español. A mí me- Los bienes públicos y tal. Y políticas públicas, eso es. ah, Y la verdad es que también es genial, o sea, aprendes muchísimo en sus clases. Y ahí recomienda un montón de libros, sabe un montón de bibliografía. Pero ya te digo, todos los profesores son geniales. Eva August, César Martínez Meseguer, que estuve debatiendo el otro día con Rayo, Antonio Martínez, o sea, genial. ¿Ya has decidido que vas a hacer el TFM? Sí, de hecho estoy ya con el índice y lo voy a hacer sobre, o sea, al principio quería hacerlo sobre el materialismo histórico en general, pero dije, esto es una barbaridad, es súper, súper grande, ¿no? Entonces lo he resumido y lo voy a hacer sobre el motor de la historia de Marx, una crítica al mismo. Ujú, Entonces me gustaría hacerlo un poco más práctico y coger un texto de Marx que hable sobre un acontecimiento histórico en concreto, es decir, coge Marx y te habla del 18 de Brumario de Napoleón y te ujú. lo explica él. Coger ese texto y explicar cuál es la visión de la historia que tiene Marx a partir de ese texto y criticarlo. Y decir por qué está mal esa visión de la historia. O sea, quería unir un poco pues, la visión austríaca, cogerla y hacer con ella una crítica a algo histórico que es mi rama de conocimiento. Sí, hacer una crítica también al Marx historiador, no solo al... Claro, porque veo mucho que se critica la economía de Marx. Ujú, El propio Juan Ramón Rayo escribió 1700 paginacas, que es un libro genial, de anti-Marx, pero veo poca crítica, o bueno, por lo menos por la parte de austríacos, a su teoría de la historia, y yo lo veo fundamental. ujú, ujú. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros, los historiadores. Sí, sí. Y mencionabas también que el profesor César Martín Meseguer participó en los debates que tuvimos aquí el otro día. Bueno, Mm, la Universidad Francisco Marroquín. Si tú tuvieras que participar en esos debates, ¿sobre qué te mm. gustaría? ¿Algún tema así controvertido dentro del libertarismo que tengas una opinión sólida? Uf, eh, la verdad es que no sé, porque todos los temas controvertidos no me veo tan capacitado como para defenderlo. Por ejemplo, el aborto, yo Ujú, estoy en contra del aborto, pero no veo tan capacitado como para defenderlo delante, por ejemplo, de Capella, que sé que es muy escéptico, ¿no? ujú, Y visiones que yo que tenía muy claras, como por ejemplo la de el debate que tuvo Domingo Soriano con Capella sobre las drogas, joder, pues me pareció que Domingo Soriano dio unos argumentos bastante razonables en ese debate. Aunque yo per se esté a favor de la legalización o de la eliminación de la prohibición como vía explotada de las drogas, ¿no? ujú, ujú. Pero un debate que me gustaría a mí, pues hay un tema que siempre me saca muy de quicio de los libertarios, y es que dicen, no, es que el nazismo y el comunismo son iguales. Sí y no. Es decir, los libertarios tienden mucho a pensar eh, que nazismo y comunismo son iguales porque son totalitaristas, son colectivistas, etcétera, etcétera, pero son bastante diferentes en su contenido, aunque igual en su forma no. Y creo que el hecho de pensar que es algo que es lo mismo, nos hace fallar mucho en los análisis históricos. Y creo que hay muchos libertarios que fallan en sus análisis históricos y hacen muchos anacronismos. Eh, por ejemplo, yo que sé, diciendo que el Imperio Romano cayó por el socialismo. O sea, tiene muchas ideas históricas que las analizan a partir de los ojos austriacos de hoy. Y Ujú. eso no puede ser. O sea, creo que cometen un fallo y creo que a muchos austriacos les falta conocimiento histórico real, no con una visión sesgada o la visión austríaca de la historia. Sí, sí, pero qué decir, por ejemplo, lo del socialismo no lo sé, es que tampoco me quiero meter mucho, pero
la teoría de la intervención o teorías económicas te sirven también para cualquier momento histórico. O sea, al final, si los problemas Sí, del intervencionismo van a darse siempre, o siempre se han sí, dado. sí es cierto. Lo que pasa es que esa teoría, por ejemplo, es de Huerta de Soto, ¿no? Huerta de Soto dice, el Imperio Romano cayó por el socialismo. Y yo, de hecho, se lo pregunté en clase, oye, profesor, ¿usted no piensa que es anacrónico utilizar la palabra o el término o el concepto socialismo para el Imperio Romano? Estamos hablando del siglo V. Y dice, no, porque mi concepto de socialismo es un concepto distinto. O sea, él entiende como socialismo toda la intervención estatal. Exacto, por eso yo he dicho intervencionismo más que socialismo, porque cuando hablas de Claro, intervencionismo. pero es que la utilización de los conceptos es muy importante. Sí, sí, totalmente. Pero entonces, la crítica la puedes hacer a utilizar más los conceptos, no tanto aplicar. No, porque era la sensación que me daba, que la crítica de aplicar teorías económicas al estudio del pasado, teorías austriacas, lo que sea, no me parece en principio incorrecta. No, no, desde luego, pero el hecho de utilizar bien las palabras Ujú. y utilizarlas como de verdad son sus definiciones correctas nos ayuda mucho en nuestro análisis. Y de lo contrario, pues tenemos muchos fallos. Sí, pero luego hay cosas, o sea, en las ciencias sociales lo de definir los términos es muy difícil, ¿no? Ponte tú a definir algo que parezca como Complicadísimo. democracia, dices, bueno, vale, ¿qué es una democracia? ¿Dónde Eso se... es lo que decía Pedro Schwartz el otro día. Manu decía, vamos a definir el concepto de la democracia para debatir Ah, si la democracia es buena o no. sí, sí, sí. Y don Pedro Schwartz, muy inteligente como siempre ha sido, dice, es que a veces nos ponemos a definir los conceptos y no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces no vamos a empezar el debate sobre eso en cuestión. Entonces sí que es cierto que puede llevarnos a derroteros sin salida, pero a veces no viene mal. Ujú. Y a veces tienes problemas de gente que, bueno, que solo su versión de una cosa existe, entonces ya es difícil Claro, negociar o hablar con ellos y dices, vale, no sé. mm, Al final son problemas de las ciencias sociales, es muy difícil. sí, totalmente. Mi consejo suele ser, intenta decirlo como lo entienden la mayoría de las personas y ya está. O intenta saber con quién estás hablando, ¿no? Pues yo si estoy hablando con un Mm, grupo de austriacos muy nichos, sé que a lo mejor si digo una cosa lo van a entender de una manera, ¿no? Pero si está mm, hablando en general, pues igual no puedo utilizar ese término. No sé. sí, totalmente. Es difícil. Mm. Pero bueno, para eso estamos, para intentar facilitar el trabajo a los demás. Em, ¿qué te sorprendería ver los próximos días en las noticias? ¿Cómo de probable crees que el PSOE caiga con todo el caso Coldo? Yo lo veo improbable, pero súper improbable. Ujú. Eh, ¿Qué crees que le haría o falta al sea, PSOE para caer? pero para caer de este gobierno o para desaparecer como partido? Pa- pa- bueno, para tener que salirse del gobierno y tener tanto descrédito electoral que no vuelvan a conseguir un gobierno en mucho tiempo. Es que yo creo que el PSOE tiene un suelo electoral, es decir, del 20 al 25% del electorado siempre, pase lo que pase, va a votar al PSOE. Ujú, Siempre. Entonces, joder, Pedro Sánchez llegó al poder porque le hizo una moción de censura a Rajoy por corrupción. Hoy por hoy, el gobierno está envuelto en un escándalo de corrupción y al votante del PSOE, vamos, le daría igual, o sea, le votaría igual. Entonces, yo creo que no sé si el PSOE de hoy puede caer por algo exógeno o endógeno, pero claro, ahora tenemos una disyuntiva que tenemos elecciones en abril en País Vasco y elecciones el 12 de mayo en Cataluña. Y en ambas tiene socios y socios que compiten entre ellos. ujú, Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en el País Vasco el PSOE apoye a Bildu o apoye al PNV en un posible gobierno, pues puede cambiar mucho el panorama nacional. O que apoya a Junts o apoya a RC en Cataluña. Entonces vamos a ver lo que pasa. Pero yo creo que el gobierno no va a caer y Pedro Sánchez, por mucho que salgan escándalos, cerrará filas, pero no va a disolver las Cortes Generales y va a convocar elecciones ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Y un tema para nada relacionado. Hace poco escribiste sobre el 11, ¿no? Sí. ¿Qué Ujú.
algo del 11M? ¿Por qué te interesó? ¿Por qué parece que de tanto en tanto cuando se acerca la fecha nos interesa? ¿Por qué este escándalo lo seguimos recordando tanto? ¿Qué crees tú que pasa ahí? Hombre, porque es un hito que cambió para siempre la historia de España, yo creo. El 11M, hace poco se hizo el 20 aniversario Ujú, joder, es el atentado más grande de la historia de Europa. Y el 11 de marzo del 2004 cambió por completo. Y es un tema que a mí, pues bueno, sí, lo había escuchado, pero yo, joder, en 2004, en marzo, de hecho, yo tenía 3 años. O sea, ujú. yo no me enteré de eso, ¿no? Eh, pero sí es cierto que conforme te vas haciendo mayor, pues empiezas a escuchar mucho 11M, 11M, 11M. Y luego te vas a buscar y encuentras pues un atentado de unas bombas en unos trenes en Madrid y tal. Pero claro, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una cosa es lo que ocurrió el 11 de marzo y otra cosa es lo que ocurrió a partir del 11 de marzo. Son dos cosas distintas, que no necesariamente tienen que estar vinculadas. Y cuando uno, yo personalmente, empiezas, no a estudiar a fondo el 11M porque no he dedicado tanto tiempo para eso, pero sí te empiezas a informar un poco de lo que pasó, hay muchas cosas que no te cuadran y dices, o sea, no es ser teórico de la conspiración y aquí, no, pues sabes lo que pasó, no, pero por lo menos sabes que la versión oficial no es verdad, o te la están contando de manera sesgada, digamos, ¿no? Y es cierto que, pues a partir del 11M iba a ganar un Rajoy que había puesto a dedo José María Aznar y tenía todas las encuestas a su favor, y el 14 de marzo, que fueron las elecciones, arrasó por completo el PSOE. Eh, el PP tuvo una gestión de la crisis nefasta y el PSOE lo aprovechó. Y llevó el gobierno del infame José Luis Rodríguez Zapatero, que aún hoy sufrimos las consecuencias de eso. O sea, en realidad Zapatero fue el que inició todo el tema de, aparte que nos dejó una situación económica completamente dantesca, todo el tema de la ideología de género, de la ley de violencia de género, lo puso él. La ley de memoria democrática la puso él. O sea, él empezó con todo lo woke y fue un antes y un después total, porque España hasta ese momento iba como un tiro. Pero desafortunadamente pues pasó eso. Fue un pionero del mal que se nos quedó ahí. Mira, y Sí. como dices, son las consecuencias. Y Ujú. sí, bueno, el 11M es una cosa que ahí hay algo. En cuanto empiezas, por poco que empieces a rascar, dices, aquí hay algo más. Así que, bueno, ¿no? Que la gente investigue por su cuenta y saque. Sí, sí, claro. O sea, la cuestión no es estudiarlo para decir quién fue, porque, siendo sinceros, no lo vamos a saber nunca, Difícil. nunca. Entonces, en el artículo que escribí, yo diferencié dos cosas. Una que es la versión oficial y Ujú, otra la versión oficializada. ujú, Entonces, la versión oficial que yo llamo es la versión del sumario judicial, que nadie se ha leído y que en realidad dice que, según las pruebas, no se puede concluir que fue un atentado yihadista de carácter islámico. Dice, no se puede concluir con las pruebas que tenemos que el atentado del 11M fue un atentado yihadista de tipo islámico. Y la gente hoy por hoy se piensa que es eso, porque es lo oficial, y no es lo oficial, ni siquiera el sumario del juicio te lo dice. Y luego está la versión oficializada, tanto por los medios de comunicación como los partidos políticos, que bueno, que se cree que fue pues un atentado terrorista porque el PP estaba con Estados Unidos, el trío de las Azores, Irak, tal, no sé qué, y fue como una consecuencia de eso. Pero hoy por hoy sabemos que eso no se sostiene con las pruebas, con las pocas pruebas, porque destruyeron gran parte de las pruebas. Con las pruebas que tenemos no se puede concluir eso y el propio sumario judicial te lo dice. pues nada, sorprendente, pero es así, sí. Con eso nos queda. La parte de la historia trágica de España. Mm, sí, totalmente. Juan, como ya sabes, hacia el final de la entrevista siempre hago dos preguntas, ¿no? Y la primera es si nos puede recomendar 5 libros. Uf, sí, es verdad, no me acordaba de esta pregunta, pero los tenía que haber pensado antes. Vale, voy a pensar 5 libros.
No sé cuáles dije la última vez. Dijiste los europeos de Orlando Figes, que Ah, es la los tienes apuntados historia, y todo, sí, cabrón. sí, 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 de Edward Khaled Carr, por qué la República perdió la guerra, de Stanley Payne, el legado de Tony Judd y el fascismo y la marcha sobre Roma, el nacimiento de un régimen de Emilio Zapata. Vale, pues voy a recomendar. Joder, es que esta pregunta es muy complicada. Voy a recomendar un libro que recomiendo Bastos que me parece brutal, que se llama eh, Las ciencias sociales como forma de brujería, Ujú. que es de un autor, es eslavo, no sé si es Lo ruso, tengo por ahí, no me lo he leído, pero lo tengo por ahí pendiente. no sé si se llama Andreski, algo así. Eh, y ya te digo, ese libro es espectacular. Además, si lo recomienda Bastos, tiene que ser bueno. Las formas sociales como forma de brujería. Luego voy a recomendar también eh, mm, hay un libro en inglés que es Why, por qué una historia liberal? ¿Por qué una historia liberal en la que Alberto Garín, que es un historiador que me encanta a mí, tiene un capítulo en el que te habla de por qué defender una historia liberal, ¿no? Y en general todo el libro está muy bien, pero ¿por qué una historia liberal en concreto? Y hay un capítulo de Alberto Garín que es excepcional. Entonces, esos llevan dos. Luego voy a recomendar también La venganza de la geografía, de Robert Kaplan, Ujú. que es un libro que te habla de cómo el destino de las naciones está vinculado muchas veces a su geografía y a su orografía. Llevan tres. Um, también, a ver, alguno de economía. Mm, Bueno, no sé si lo recomiendo ya, pero es el libro que creo que todo el mundo tiene que empezar, que es que seguramente te lo habrán dicho un montón, La economía en una lección de Henry Hazlitt. Ujú. Ya van cuatro. Y luego voy a recomendar un libro que no he recomendado, que a mucha gente le parece una chorrada, pero que a mí me encanta, o sea, me gusta mucho. Es de un filósofo que ya murió, que se llama Roger Scruton, que no es liberal, que es conservador, y tiene un libro muy gracioso por el título que se llama Bebo, luego existo. Ujú. Y en ese libro, a mí, yo sí que soy muy vinícola, me gusta mucho el libro porque te dice cómo reflexionar bebiendo vino. Y Ujú. te dice, y te habla mucho pues de los vinos de Europa, de este vino puedes pensar de una cosa y de este vino puedes pensar con otra. Ya te digo que Roger Scruton es un autor que me gusta mucho. Eh, económicamente pues tiene evidentemente muchos fallos porque es conservador, pero socialmente sí que me gusta mucho lo que escribe. Así que Bebo luego existo de Scruton, lo recomiendo. Muy bien. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de historia, ¿con quién sería? Con cualquier persona Ujú. de la historia Viva o muerta. o... Uf, ¿cuál dije la otra vez? Esto no me acuerdo. No lo tengo apuntado. Eso no te acuerdas. Pero Um, por estadística dirías Jesucristo, que es lo que más dice la gente. es que estaba pensando en Jesucristo. Solo por Mm, estadística. Te diría una persona, un político, un estadista español que está muy Acabo de poco comprobar reivindicado por la que derecha española. dijiste Jesucristo. Jesús, fue Jesús, joder, qué poco original, macho. Voy a ser original esta vez. Un político que es el iniciador de la derecha española y que está muy poco reivindicado por la derecha es Cánovas del Castillo, Ujú. un estadista español que dio a España una monarquía tremendamente estable durante pues, casi 50 años y muy próspera en muchos de los sentidos y muchos ámbitos. Y él mismo renegaba, o sea, él decía, em, o sea, es como, joder, menuda putada que me haya gustado la política, porque él era en realidad un intelectual, ¿no? Pero decía, joder, macho, qué mierda que me haya tocado ser político. Pero hay que estudiar más a Cánovas del Castillo y una conversación con él sería súper interesante. Muy interesante. Pues nada, Juan, si la gente quiere seguirte, quiere saber más de ti, leerte, escucharte, ¿dónde puede hacerlo?
Pues por Twitter, aunque no me hago responsable de lo que pueda leer por Twitter, me llamo Juan Navarrete. El nick es Navarrete Juan. Y por ahí me pueden leer todo lo que escriba. Eh, no todo está relacionado con política, pero bueno, alguna píldora sí que me trae. Muy bien, muy bien. Pues nada, Juan, muchas gracias por tu tiempo y espero verte de nuevo pronto por el canal. Gracias a ti, Edu.